Arratsaldeon. Esta tarde contamos con la presencia de Íñigo Retolaza. Va a darnos esta tercera charla de la Semana Franciscana y vamos a tratar de reflexionar, ahora os lo presentaré, sobre cómo el diálogo y la escucha es una actitud básica para resolver los conflictos. Ya el lunes, con Jacín, nos presentó un mundo en el que, con más de 50 conflictos armados, está demostrado que en las guerras todos pierden. Nos decía él, excepto los grandes inversores. Se puede tener una actitud en contra, como él, con su vida desde la insumisión, pero también nos apuntaba algunas cositas que se pueden ir haciendo, algunos foros en los que poder participar con la objeción fiscal, la objeción de la banca armada, todo aquello. El martes también Fidel Aizpurua, franciscano, nos presentó la figura de Francisco de Asís como el gran artesano de la paz y también nos apuntaba pues como qué propuestas puede haber para trabajar por la paz a nivel personal, a nivel social, a nivel político. ¿Os acordáis? Nos hablaba de los círculos del silencio, de los grupos de justicia y paz. Bueno, pues después de la película de ayer, que nos dejó un poco también impactados, viendo que toda guerra no lleva a ninguna parte, Íñigo nos va a intentar un poco descubrir o que reflexionemos qué es lo que nos lleva a alguna parte. Él nació en el País Vasco hace ya en el 68, ¿no? Y ha trabajado más de 25 años con experiencias internacionales para facilitar procesos relacionados con el acompañamiento personal, tanto a profesionales y activistas sociales como a cambios organizacionales o como otros factores de conflicto sociopolítico y de diversidad sociocultural. Desde los últimos años estuvo también colaborando con distintas ONGs, desde el 2006 al 2012 en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo facilitó varios procesos de diálogo, sobre todo ha trabajado en Latinoamérica con distintos países y actualmente desde el 2011 vive en el País Vasco y allí hace labores de consultoría tanto a nivel nacional como internacional en diferentes ámbitos. Es colaborador del Centro de Investigación por la Paz, Guernica Gogoratus, y él nos va a introducir en lo que puede ser un poco esta cultura de la paz y ya nos hará trabajar también, ya veis que aquí hemos montado una serie de sobres y de cosas que nos va a hacer también trabajar un poco y reflexionar. Os dejo un poco con él. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Íñigo, yo nací en Eibar. Y una parte de mi vida la pasé fuera, como ha comentado Carmen. Yo estoy muy agradecido pues, a toda la gente que ha organizado este espacio, ¿no? Que creemos espacios en la sociedad para hablar del diálogo, para... ¿Sí? ¿Me acerco un poco más? Me han dicho que no me acerco mucho. Ahí va, ahí mejor, ¿sí? Pues en esta sociedad, ¿no? Abrir espacios para el diálogo, ¿no? Una sociedad que... Ya Hashim yo creo que también lo comentó, la militarización social que estamos viviendo y eso va increciendo. Es una sociedad cada vez más militarizada, ¿no? Donde resulta que ahora se legitiman unas violencias y otras no. Se nos dijo que teníamos que deslegitimar la violencia, obviamente, pero ahora con la guerra de Ucrania parece que unas violencias sí y otras no. Entonces, esa contradicción, ¿no? En la que vivimos en esta sociedad, ¿no? Lo de la contradicción es parte del ser humano, la condición humana, pero yo creo que nos lo tenemos que mirar un poco como sociedad también, ¿no? ¿Qué violencias legitimizamos y otras no? Esa parte yo creo que es lo que viene con la militarización de la sociedad y en ese contexto hablamos de diálogo y escucha. Alberto, muchas gracias por la invitación. Él me tiraba un poco el título de lo que nos convoca hoy, ¿no? El diálogo y la escucha, una actitud básica para resolver los conflictos. Y yo diría como
claro, como mi rol es facilitar procesos de diálogo, ¿no? Esa es una parte de mi trabajo grande, ¿no? Y para mí es una práctica también. O sea, no vale solo la actitud no es suficiente. Está muy bien, toma de conciencia, te genera una actitud, pero es el comportamiento, ¿no? La práctica en sí. Yo creo que ahí es donde yo en mi trabajo veo ahí el gran salto, ¿no? De la actitud a la práctica. Ese es donde los adultos aprendemos practicando. Ahí es el cambio, digamos, ¿no? En términos de cambio, ¿no? Entonces yo sí quisiera empezar con una práctica, el diálogo y la escucha. Empecemos con una práctica, a escuchar. ¿Sí? Entonces yo os pediría concreto, esto es muy concreto, cerramos los ojos, nos relajamos un poquito, creemos un espacio de escucha. Si os invito, aquí estamos en este espacio, ¿verdad? En la iglesia franciscana Iturrama, pues aprovechamos este espacio para escuchar un poco, ¿no? El silencio que hay también, ¿no? Cerramos los ojos, nos ubicamos cómodos, cómodas en la silla, aquí y ahora. Sentimos nuestro cuerpo, hacemos una respiración profunda desde el abdomen, llevamos nuestro oxígeno como 3 dedos debajo un poquito del ombligo, ese es el punto de gravedad del cuerpo humano, y simplemente respirar, crear espacio interno para la escucha y para el diálogo. Respirar, tomar conciencia de nuestro cuerpo, aquí ahora también somos cuerpo. Sentimos el cuerpo, lo relajamos, escaneamos cómo estamos, nos duele algo o no, simplemente tomar conciencia. Observamos nuestra mente, las ideas, ¿no? Los juicios, los prejuicios, las preguntas, el ruido mental que nos dificulta la escucha, ¿no? Abrir un poco de espacio interior, un espacio diáfano, limpio, lleno de luz. Apartamos un poco los muebles del día a día, nuestra cotidianidad que nos toma. Creemos un poco de espacio interior. Sí. Respiramos. Sentimos nuestras emociones contrariadas, relajadas, nerviosos, atareados. ¿Cómo estamos ahora aquí? Y disfrutamos también, ¿no? El espacio de silencio, el espacio interior. Nos prepara para el diálogo, nos trae al momento presente. En comunión, comunidad. Si poco a poco volvemos al cuerpo físico, sentimos nuestras nalgas en la silla, nuestros pies en el suelo, nuestros hombros encima de la cabeza, sentimos nuestro cuerpo y poco a poco podemos ir abriendo los ojos y venir al momento presente. Gracias. ¿No?
Entonces hay que crear espacio, hay que practicar. La escucha no es así nomás, el diálogo no es así nomás. Hay que prepararse para ello, es una práctica. Es como andar en bicicleta, ¿no? Una cultura de paz, ¿no? El diálogo yo creo que tiene un lugar en todo este tema, ¿no? En la cultura de paz, cómo construimos una paz positiva, ¿no? Una paz que es del día a día, no como ausencia de violencia, sino como construcción de una sociedad que quiere vivir en relación sana, ¿no? La cultura de paz, en el día a día, en la cotidianidad. Ahí es donde yo me ubico un poco, ¿no? Yo voy a compartir pues una mirada, una vivencia, que es ya Leonardo Boff, nuestro querido Leonardo Boff, ¿verdad? Él decía, todo punto de vista es la vista de un punto. Me encantó una poesía que él escribió, ¿verdad? Entonces esta es mi vista del punto. Hay otras, ¿no? Tan válidas o más que esta que yo voy a compartir. Sí, un primer comentario, ¿no? No es lo mismo diálogo que negociación y mediación. Esto a veces lo mezclamos. Entonces yo quisiera un poquito, una negociación puede ser más o menos dialógica, una mediación puede ser más o menos dialógica, y no todo diálogo tiene que terminar en un acuerdo. A esto, sobre todo a la clase política, le cuesta un poquito esta parte. Dicen diálogo cuando practican negociación. Pero no es lo mismo. ¿Sí? Entonces yo quisiera centrarme en diálogo puramente, digamos, ¿qué entendemos por diálogo? ¿No? Y me gustaría dar en esta charla ya que estamos, ¿verdad? A mí yo practico, no doy charlas, digamos. Entonces para mí también es un reto, ¿no? Gracias, Chemi, por la invitación. Es un gran reto. Cómo hacer sentido, ¿no? De qué es esto del diálogo yo mismo, aquí, Íñigo, ¿no? Perdón. Entonces yo quisiera centrarme en lo que es la práctica del diálogo, ¿no? Entonces hay un primer momento que quisiera compartir con vosotras y vosotros. A veces voy a decir ustedes, pero es por mi parte latina, ¿no? Que entra en mi conversación. Entonces a veces digo ustedes, ¿no? Para que sepáis, ¿no? Porque en el diálogo también uno se observa a sí mismo, ¿no? Entonces yo también me estoy observando a mí mismo con este tema de ustedes y vosotras y vosotros, ¿no? Entonces un primer elemento de qué entendemos por diálogo, la relación que eso tiene con el aprendizaje social, el cambio social. También hay una parte que quisiera compartir un poco lo de la escucha y el rol del silencio. Escucha y silencio van de la mano. Y luego una parte, un poco, Alberto también me comentaba, ¿no? No solo, el diálogo, pero en la sociedad también, ¿no? Entonces yo quisiera compartir un poco, pues alguna experiencia más cercana a nosotros y a nosotras, ¿no? Que hemos vivido en esta comunidad foral. También quisiera comentar un poco sobre el trabajo que hago de diálogo de memorias, ¿no? Que ese es un elemento fundamental para nuestra sociedad, ¿no? Entonces ese es un poco el planteamiento, ¿sí? Y luego abrimos el diálogo y conversamos un poquito, si os parece, lo podemos hacer así. Entonces, ¿qué es diálogo, digamos, ¿no? La traducción es griego, es una palabra griego que está compuesta por dos palabras, ¿sí? Día y logos, ¿no? Día es a través de, su traducción literal, y logos es significados. Esa es la traducción literal del griego. Yo creo que es bueno volver a la raíz de vez en cuando, ¿no? La mirada radical, en el sentido de ir a la raíz, ¿no? Entonces es a través de los significados. Eso quiere decir literalmente diálogo. Si vamos pues, cuándo se construyó esta palabra, ¿no?
Y yo añadiría un poco, por el espíritu de los tiempos y también por lo que voy aprendiendo según voy practicando el diálogo, a través de las relaciones, ¿no? Nosotros ponemos la relación en el centro. Entonces, es a través de los significados, ¿no? Y este es un punto fundamental, por eso quiero compartir un par de definiciones sobre el diálogo con vosotras y vosotros, porque eso es inherente a la práctica del diálogo, significante y significado. Significante, diálogo, significado, distintos, ¿no? Significante, servilleta, significado, distintos significados. Para unos personas son mocos, para otros para secar algo, ¿no? Entonces, significante y significado. Eso lo trabajamos en el diálogo, porque no podemos dar por hecho, y este es un elemento del diálogo, no podemos dar por hecho que todos entienden lo mismo que yo entiendo por esto. ¿Me seguís? Entonces, presuponemos que todos piensan lo mismo cuando planteamos esto es un tal. Y no es así, ¿no? Y ahí empiezan los malentendidos. Y del malentendido al desacuerdo hay un pasito y del desacuerdo al conflicto otro pasito. Y ahí ya la hemos liado, ¿no? Entonces el diálogo nos ayuda un poco a eso, ¿no? ¿Tú qué quieres decir cuando dices vaso, agenda, acuerdo, política pública, no sé qué? ¿Qué entiendes tú por eso? Y el diálogo nos ayuda a desbrozar eso un poquito y a generar significados compartidos alrededor de ese significante. Y bueno, he traído un par de definiciones de practicantes, ¿no? De gente que a mí me ha marcado personalmente. David Bohm, fue un físico moderno, subatómico, contemporáneo de Niels Bohr, cuando empezó a crecer lo que es la física moderna, la física cuántica. Entonces es un físico, es un científico, digamos, ¿no? Y era un filósofo y era un practicante de diálogo también, ¿no? Entonces, para mí personalmente es una gran referencia. Es el primer libro que leí sobre diálogo, el de David Bohm, que se llama Sobre el diálogo. Yo os recomiendo a todo el mundo que tiene interés en saber realmente lo que es el diálogo más allá de lo político, pues ese libro está muy bueno, ¿no? Él dice, es el modo colectivo de abrirnos a todos los juicios y todas las creencias. Eso es bien radical, ¿no? Para llegar ahí, ¿cuántas capas tenemos que quitarnos de encima, no? Uno mismo se las tiene que quitar de encima, ¿no? Abrirnos a todos los juicios y todas las creencias, hasta las que no nos gustan. Este es el tema del diálogo. Nos interpela completamente, ¿no? Hay otra definición. Hal Saunders, esta es una persona que trabajó en los acuerdos de Oslo con Carter, era el equipo de negociación en el conflicto israelí-palestino, y él desarrolló un método que se llama diálogo sostenido, que el mismo grupo constantemente se reúne periódicamente a lo largo del tiempo y eso ayuda a construir relaciones. Y entonces él nos cuenta que es para él el diálogo. El diálogo es un proceso de interacción genuina, que luego vamos a volver a esto, a través del cual los seres humanos escuchan al otro de manera suficientemente profunda. Hay otro elemento muy importante ahí, para que cambien a raíz de lo que aprenden. O sea, que escuchamos para cambiar también, ¿no? Cada uno de ellos hace un serio esfuerzo para considerar las preocupaciones de los demás. O sea, tu emocionalidad, yo te reconozco, te veo, ¿no? En su propia fotografía, o sea, integro yo en mi foto la tuya, aun cuando persista el desacuerdo. Ese es el poder del diálogo. No hace falta que estemos de acuerdo. O sea, no estamos buscando una negociación donde tú y yo construimos un solo relato, como nos está pasando en nuestra sociedad, el relato famoso. Voy a volver eso un poquito más tarde en la conversa, ¿no?
Pero he puesto en negro algunos elementos que Saunders nos trae, ¿no? El tema es un proceso, o sea, no tiene ni principio ni fin, es un continuum, o sea, que es para la cotidianidad del día a día, ¿no? Es una interacción genuina, o sea, yo realmente tengo un interés genuino de interactuar contigo, no es un interés mediado por motivaciones políticas o motivaciones extrínsecas de que si no dialogo me va a pasar esto. Yo lo hago de una manera genuina porque creo que esa es la manera, ¿no? Esto es una condición, a mí me parece, ¿no? El tema de cambiar a raíz de lo que aprendemos, ¿no? Cambiar por lo menos la manera de pensar, abrirte, ¿no? A la posibilidad de que por ahí tú también estás atascado, tú también tienes una tara ahí que no te permite interactuar con la otra edad, ¿no? Y luego el tema de considerar las preocupaciones de los demás, o sea, la parte de la empatía, la escucha empática. Eso también es un elemento fundamental del diálogo, ¿no? Y yo estoy aprendiendo, como aprendí de mago, entonces Alberto me pidió un texto, un pequeño textito, ¿no? Y yo me preguntaba cuando estaba escribiendo, ¿y qué es para mí el diálogo? Que esa es una pregunta que nos la podríamos hacer todas las personas que estamos aquí sentadas. ¿Qué es para ti el diálogo? ¿No? Y intuitivamente escribí esto, o sea, no es más que por compartir, ¿no? Es un modo de conversación, hay otros modos, lo voy a comentar, o sea, que hay distintas maneras de conversar, quiero decir, ¿no? Que a diferencia del debate, por ejemplo, nos acerca a la otredad. El diálogo es para acercarme a la otredad, o sea, aquello que no es igual que yo, en términos de identidad social, en términos de pensamiento, en términos de posicionamiento, en términos de clase, en términos de raza, en términos de territorialidad, en términos de lo que tú quieras, aquello que es distinto a mí, ¿no? Y es una manera curiosa y genuina. Yo también creo que hay un elemento de curiosidad, ¿no? Porque el diálogo siempre va acompañado de preguntas. Entonces, en el diálogo nos interesan las preguntas. Eso es lo que abre un campo de posibilidad que otros modos de conversación no abren, ¿no? Y voy a volver a eso luego un poquito, ¿no? Yo creo que hay tres pilares para el tema del diálogo, para que lo diferencia de lo que es mediación y negociación, el diálogo per se, ¿no? Y eso nos lleva, yo creo, ¿no?, hacia una sociedad más reflexiva en este tiempo inmediato del Twitter, de no tenemos tiempo para juntarnos y hablar y reflexionar. El diálogo nos da esa posibilidad, ¿no? Democratiza, porque democratiza el conocimiento. El tuyo es tan importante como el mío. Tu mirada es tan interesante como la mía. Tu manera de aprender es tan interesante o tan válida y pertinente y relevante como la mía. Entonces democratiza la producción de conocimiento también, ¿no? Y luego la parte humana, ¿no? Somos seres humanos viviendo en este planeta. Es un barco, uno, no hay más que uno, aunque algunos creen que hay varios, ¿no? No hay un solo barco, aquí estamos todos y todas metidas en este, ¿no? Entonces yo creo que hay tres elementos, ¿no? Lo cognitivo en el diálogo, o sea, cuando yo dialogo con otra persona distinta a mí, entonces son dos modelos mentales, dos maneras de entender el mundo que se juntan, ¿no? Entonces ahí te tienes que abrir en el diálogo, te abres esa posibilidad de integrar la otra mirada en la tuya. Entonces hay una parte cognitiva, yo me junto con gente distinta que tiene otras maneras de aprender, tiene otros cuerpos de aprendizaje, y entonces me enriquezco de eso, ¿no? En mi queandar, pues yo pasé años en Bolivia viviendo con comunidades indígenas quechua-aymaras. Ahí están mis queridos compañeros, Víctor y no me acuerdo su nombre, el compañero que está al lado. Luis Mari, gracias. A Víctor y a Luis Mari los conocí en Bolivia, en la misión claretiana. Vivíamos con indígenas, entonces para mí fue tremendo el aprendizaje, ¿no? Gente que pensaba que el granizo era una entidad que andaba yendo por los valles
a ver en qué comunidad ha habido un aborto, ha habido un incesto, ha habido un adulterio, y ahí caía el granizo para castigar a la comunidad. Tú imagínate, ¿no? Esa manera de entender lo que es el granizo, ¿no? Entonces, abrirte a esa posibilidad de enriquecer tu mirada con otras miradas, ¿no? Aprender de otros y de otras. La parte cognitiva, ¿no? Nos ayuda en el mundo complejo en el que vivimos, tan complejo nuestro mundo, que uno entiende una parte de todo lo que está ocurriendo. Si te juntas con otros, pues puedes entender un poco más. Entonces lo integras en tu manera de entender el mundo, de aprender, ¿no? El tema de lo relacional, te relacionas con otras personas, aprendes a relacionarte con otras personas distintas, y en ese proceso aprendes a relacionarte contigo misma, ¿no? Y la parte emocional, pues porque muchas veces, lo que decía Saunders, ¿no? Las preocupaciones, muchos de estos procesos de diálogo que acompaño son en contextos de conflicto o posconflicto, o sociedades en transición, u organizaciones que están en conflicto. Entonces, toda esa emocionalidad, ¿no? El conflicto genera un estado alterado de conciencia. Estamos todos un poco fuera de nosotros. Tocas a la puerta y nadie te abre la puerta. Estamos todos alterados. Estados alterados de conciencia en el conflicto. El diálogo abre espacio para volver a ti, ¿verdad? Sentir tus emociones, ponerlas ahí, compartirlas, ¿no? Los daños y los sufrimientos que tenemos en esta sociedad, poder ponerlas ahí. Hay culturas que les cuesta más eso, compartir la emocionalidad en público, ¿no? En nuestra sociedad pues nos cuesta, diría yo, por todo lo que he visto. ¿No? Entonces ahí es una práctica que nos viene bien como sociedad, yo creo. El diálogo, ¿no? Nos interpela también, ¿no? Y el tema de la relación, ¿no? Yo creo que porque ¿cómo entiendes tú la relación? Si yo la entiendo de esta manera, la practico de esta manera, ¿no? Entonces yo me fui de nuevo a la raíz. En la Real Academia Española nos dicen, que viene de relatio, ¿no? Conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. Esa es la traducción hegemónica, dominante, institucional, con la que nosotros entendemos relación, en el castellano, digamos, ¿no? Pero nosotros vivimos en un contexto multicultural, ¿no? En euskera, arreman, ¿no? Arreman son dos palabras, ¿no? Hartu eta eman, ¿no? Hartu, tomar, eman, dar. Eso es en euskera, digamos, ¿no? Y en euskera, el intercambio y comunicación que ocurre entre personas o grupos de personas. Entonces, esto es un elemento importante para nosotras y nosotros. Vivimos en un contexto intercultural, o sea, no necesariamente yo tengo que hablar euskera para rescatar algo del euskera, como tampoco necesariamente tengo que hablar inglés para rescatar elementos del inglés, que lo hacemos todos los días. La manera de vestir, la manera de pensar, los programas de televisión que vemos, ¿no? Esto lo digo porque hay gente que tiene resistencia al euskera, ¿no? Entonces, ¿qué estás marginando de ti, digamos, ¿no? En la interculturalidad, ¿no? Entonces, da igual que uno hable euskera, le guste el euskera o no, eso es lo de menos. Lo importante es que otras culturas nos enseñan cosas, como la castellana pues nos enseña a los italianos algo, ¿sabes? Entonces, por eso Bohm dice abrirnos a todos los juicios y a todas las creencias. Ahí está la radicalidad del diálogo, ¿no? Entonces, si tenemos estas interculturalidades, pues las prácticas de diálogo tienen que tener un método que integra todo esto. Lo individual, que es más de la cultura occidental, grecorromana, ¿no? Y otras culturas más comunitaristas, ¿no? Que existen en el mundo entero. Aquí también la tenemos, aunque está ahí la pobre que ya muy erosionada por lo occidental, ¿no? Pero lo podemos aprovechar, nos puede servir. Este otro tema, el sistema operativo con el que funcionamos, ¿no? El enfoque dialógico le llamo yo. ¿Qué es el enfoque dialógico? Preguntar más que afirmar, escuchar más que hablar, preguntar más que juzgar,
suspender el juicio. O sea, yo tengo una idea de las cosas, pero bueno, pues yo pienso que, yo qué sé, que los gitanos tal, ¿no? Pero suspendo ese juicio que yo tengo. Yo pienso que los católicos cuál, suspendo ese juicio que yo tengo. Yo pienso que los musulmanes cuál, suspendo ese juicio. Vale, yo pienso esto, pero lo voy a suspender, lo voy a dejar aparcado aquí un ratito para poder dialogar. ¿Me seguís? ¿No? Entonces el enfoque dialógico, todo eso tiene que ver con el enfoque dialógico. En el enfoque dialógico vemos aquí, os he puesto estas dos polaridades, ¿no? Hay una polaridad, el principio de no contradicción. O sea, o esto o aquello. O sea, tu idea y la mía, o mi idea o la tuya. ¿No? ¿Os suena eso? ¿No? Y eso, pues claro, esto o aquello, lo dual. Dualidad, no dualidad, de todo eso hemos hablado también, ¿no? Lo dual, esto o aquello, esto que separa, ¿no? El modo de conversación más fuerte ahí es el debate. Mi argumento contra tu argumento. Y casualidad, normalmente lo que ocurre que en el debate mi argumento contra el tuyo es que yo estoy en lo correcto y tú estás en lo equivocado. Qué casualidad que es eso, ¿no? Y ocurre muchas veces, ¿no? O sea, uno cree eso. Y como cree eso te va a convencer. Y te convenzco, pues eso va escalando el nivel de conflicto. ¿Sí? Y la otra polaridad es el principio de complementariedad. O sea, esto y aquello también. O sea, lo nuestro. Nosotras, nosotros. En el otro, en el debate, en el no contradicción, es tú y yo. Yo y ellos, separado. El diálogo lo que busca es la complementariedad. Lo tuyo y lo mío. Tu manera de pensar y la mía. Tu cultura y la mía. Tu posicionamiento y el mío. Tu identidad y la mía. Eso es lo que hace el diálogo. Pone eso en diálogo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, es otro modo de conversación. ¿Me seguís? Distinto. Buscamos cosas distintas. A través del debate yo quiero imponer mi idea, soy más evaluativo, la voz del juicio está súper fuerte, la voz del prejuicio. Entras por la puerta y según el periódico, pues este es así. Según si va con zapatillas o no, esta es asá. Y eso es todos los días, es automático en nuestra cabeza, ¿no? Y eso pues genera lo que genera en esta sociedad, ¿no? Entonces el tema del juicio, la voz del juicio va con debate. Queremos juzgar, analizar, criticar, tal, ¿no? Y en el caso del diálogo es la voz del aprendizaje la que le queremos dar más fuerza. Aprender, indagar, curiosear genuinamente. ¿Y tú por qué piensas así? En vez de decir, qué barbaridad de lo que estás pensando, eso es una boba. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Imagínate. Y en esa sociedad vivimos. No sé si reconocéis esa sociedad o no. ¿No? Por eso es importante diferenciar los modos de conversación. ¿No? A veces a mí me dicen, no, joder, pues vamos a debatir. No tengo interés de debatir, no tengo interés de convencerte, digamos. A mí me interesa indagar, ¿no? Joder, fue un debate súper bueno, igual fue un diálogo, pero siempre decimos debate. No sé si os habéis fijado en eso también, cómo usamos las palabras, ¿no? Entonces, más diálogo y menos debate. Debate está fundamental, es importantísimo para generar movimiento en la sociedad, el debate, ¿no? Para ubicar bien los posicionamientos y entender bien, y que tú argumentes, para que yo te pueda entender. Pero también hay que darle espacio al diálogo, si no, ¿cómo construimos tejido social? Todos juntas y juntos en este barco, ¿no? Sí. Entonces, hay preguntas, yo algún par de preguntas, voy a seguir, ¿no? Si os parece. Pero preguntas que me surgían a mí al hacer esta presentación y al compartir con Alberto el texto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método, el modo de conversación que utilizamos en el día a día?
Preguntamos, indagamos, curioseamos, observamos nuestro propio juicio, igual el que está equivocado soy yo. ¿No? Juzgamos, prejuzgamos. ¿Qué modo de conversación utilizamos en el día a día? Ahí os dejo la tarea. Ahora ya sabemos que hay dos maneras de conversar, hay otras más, pero estas son las dos polaridades, ¿no? Con eso ya tenemos tarea con eso. Ya con eso es suficiente. Ya podemos cerrar la conferencia esta. ¿Verdad? ¿Y cómo nos afectan en las relaciones que establecemos con personas conocidas o desconocidas? Cuando debato, cuando dialogo, ¿me acerca a la otredad o no? La persona que se acerca a nosotras, a hablar con nosotros, imaginaros, ¿no? O sea, si empieza a debatir o a dialogar, ¿qué tipo de relación se va a establecer con esa persona? En esto no estamos solas ni solos, ¿sí? Yo creo que hay una relación de diálogo con pedagogía de paz y con aprendizaje social. Todo va ahí en el mismo paquetito si es que queremos, ¿no? Este es un diálogo en México, en el 2008 creo que fue esto, o por ahí. Esta gente, para empezar, muchos hombres, también había algunas mujeres, no salen en la foto, pero claro, México es México, ¿no? Es una sociedad muy patriarcal, digamos, ¿no? Muy machista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este es un diálogo que ocurrió, que lo organizamos cuando estábamos en Naciones Unidas, cuando López Obrador perdió las elecciones contra Calderón, Fernando Calderón. Solo para compartir, ¿no? Calderón era más una derecha. Había habido 75 años el mismo partido en el gobierno, que fue uno que era el PRI, totalmente corrupto, que tenía un pacto ahí con el narco y con otra serie de personajes de ese país. Pierde el PRI, este partido, y llega a la derecha y pierde López Obrador, que era más populista. Bueno, ahora está en el gobierno, ahora lo estamos viendo en acción. Cuando nos llevaron a facilitar ese... Yo nunca había estado en México, nunca en la vida. Luego fui muchas veces a raíz de una serie de cuestiones, pero esa primera vez llegué un sábado, el diálogo este era el lunes, y entonces me voy a dar un paseo, ¿no? A la Plaza del Zócalo, qué bonito, me han dicho que tengo que ir. Llego a la Plaza del Zócalo y me encuentro 1 millón de personas manifestándose en contra del proceso electoral y en contra de Calderón, el que ganó, traídos por López Obrador a base de tacateco. Durante un mes así, cada fin de semana se reunía ahí 1 millón de personas, 800.000 personas. En esos contextos, ¿no? Y ahí les hicimos una pregunta, fue una sesión de un día. Una de las preguntas era: ¿por qué crees que es importante el diálogo hoy en día en México? ¿No? Porque venían todos así como... Venían todos con el Kalashnikov, ¿no? Estos son pues asesores políticos y este tipo de gente, ¿no? Entonces hay un espacio que tenemos que abrir, ¿no? Yo creo que hay 3 elementos, tres espacios, ¿no? En el diálogo. Uno es el interior, yo conmigo mismo, yo conmigo misma, mi diálogo interior, ¿no? Ahí lo quiero representar con eso, así, ¿no? Y hay un diálogo en grupos de diálogo multiactor, entre múltiples partes interesadas, ¿no? Gente de distintas, pues hay de todo, derecha, izquierda, hay movimientos sociales, hay feministas, hay en este diálogo en concreto, ¿no? Entonces nosotros en el diálogo multiactor, los diálogos que organizamos, siempre queremos tener una representación microcósmica de la sociedad o el ecosistema donde está ocurriendo ese conflicto. ¿Me seguís? ¿No? Quieres tener una representación de eso, un cachito así como si me agarro una coliflor o un brócoli, ¿verdad? Le cortas un cacho y está todo el brócoli en ese cacho, ¿no? Lo vuelves a cortar y vuelta a la misma configuración. Pues esos son los grupos multiactor, que llamamos nosotros. Una representación microcósmica de todo ese ecosistema, esa comunidad en conflicto, en nuestro caso, ¿no? Eso es lo que uno busca, ¿no? Por eso es tan difícil. El diálogo de memorias de Nafarroa, en el que estuvimos enganchados con el Foro Social Permanente, con Chemi, con Fernando,
Merche y otros amigos que estuvimos en ese proceso, pues es difícil. Ahí entendimos la dificultad de juntar ese microcosmos en un grupo. Porque unos quieren hablar y otros sí, otros no, unos quieren escuchar, otros no y otros sí. En esta sociedad vuestra y en todas las demás. Pero ya que estamos aquí en Pamplona, en Iruña, ¿verdad? Entonces hay un elemento, los grupos de diálogo multiactor, nos ayudan mucho en esta cuestión, porque son como laboratorios donde tú puedes ver todos esos roles sociales que están en conflicto o que están queriendo colaborar o que están ahí que no saben dónde les da el aire, ¿verdad? Y creas posibilidades donde se pueden dar otras prácticas sociales en un contexto de conflicto. Ahí, en esos grupos ocurre eso, una y otra vez. Se dan unas condiciones, luego lo voy a comentar, ¿no? Pero hay esa posibilidad, o sea, eso lo digo después del vídeo de ayer, me han dicho hay que levantar el espíritu a la gente, hay esa posibilidad de cambio, de transformar las relaciones. Se tienen que dar unas condiciones, eso lo voy a comentar. Pero ocurre todo el tiempo, por si acaso. Lo que pasa es que no es muy sexy. No vende tanto como una guerra en Ucrania o como unos chavales navajeando a alguien en el barrio. Eso vende más, ¿no? Eso también nos lo tenemos que mirar, los medios de comunicación que tenemos, ¿no? Y luego hay el elemento societal, una sociedad aprendiendo este tipo de espacios. Eso nos lleva al aprendizaje social. Espacios más grandes que un grupo, digamos, ¿no? Entonces, ahí cuando combinamos estas tres, entonces empiezan a ocurrir cosas interesantes, ¿no? En muchos, a veces le tiramos mucho a lo societal, ¿no? Con conferencias o con celebraciones o saliendo del periódico, una foto que quiero que salga tal. A veces es hueco eso no va a ningún lado, ese aprendizaje, ¿no? Entonces hay que combinarlo con la práctica interior y pequeños grupos que aprenden a relacionarse de otra manera. No sé si os suena eso, os parece interesante lo que voy comentando, ¿no? Porque claro, yo estoy apasionado, pero otros igual no. Os aburren también, entonces hay que chequear, ¿no? No puedo dar por supuesto que eso es parte del elemento dialógico, ¿no? Por eso pregunto, ¿no? Entonces, otras preguntas que me surgen, si el aprendizaje social tiene esos tres elementos, ¿de qué manera nos relacionamos con aquello que es distinto para entrar en grupos, por ejemplo, ¿no? O qué marginamos, o cómo nos afecta la manera de pensar y racionar. ¿Qué margino yo de mí mismo que no quiero incorporarlo a la conversación? Eso no tiene nada que ver con los otros, eso tiene que ver con la persona que entra en una interacción de diálogo. O sea, yo, Íñigo en mi caso, Pepita, Manolita, la persona, ¿no? Y lo cognitivo ya lo he comentado, voy a pasar un poco por encima, lo cognitivo ya lo he comentado, ¿no? La importancia de los modelos mentales y no dar por hecho que otras piensan lo mismo que yo, en este dibujito, ¿no? Y uno, si profundizas un poco más, dirías, ¿y el dibujante qué modelo mental tiene? Que se cree que las mujeres piensan eso de un gato y los campesinos piensan eso de un gato. Ahí ya tenemos otra charla. ¿No? Entonces no podemos dar por hecho que eso tiene que ser así. El diálogo nos ayuda a suspender el juicio. Bueno, yo pienso que el gato es para tenerlo en un cojincito y tal. Esa es mi manera de pensar, ¿no? Yo creo que los de la izquierda abertzales son así. O yo creo que los gitanos de mi barrio son así. O yo creo que las mujeres de tal, o los inmigrantes tal. Entonces, ¿quién tiene el problema? ¿El inmigrante o tú, que tú tienes esa manera de pensar sobre la otra edad? Lo vemos todos los días. Xenofobia, misoginia, homofobia, aporofobia. ¿Quién tiene el problema? Nosotros hemos sido migrantes toda la vida, ¿no?
Y ahora andamos aquí nosotros. Así nos construye, ¿no? Entonces el diálogo nos ayuda a pasar de un aprendizaje reactivo, superficial, con mi manera de pensar hago cosas, ¿no? A ir un poquito más abajo, o sea, a ver, una sociedad más reflexiva, o sea, más reflexivo, suspende tus juicios, date cuenta que tú tienes una manera de pensar que ayuda y no ayuda en la interacción con los demás. O sea, el problema no solo tienen las otras y los otros, tú también. Tenemos que partir de esa premisa fundamental. ¿Será que yo tengo razón? ¿Será que es como yo lo veo? De por ahí si yo interactúo con otro, de por ahí aprendemos ella y yo. Esto es muy fácil decirlo, pero en sociedades en conflicto o en posconflicto, en transición democrática, pues tiene tela, porque todavía tenemos la tara de antes. En mi pueblo, los que iban con un periódico, pues iban, ¿no? Los que leen no sé qué, los del diario vasco no sé cuántos. Aquí pues será el diario de Navarra y otros diarios, no vais a disculpar mi ignorancia. Pero así se construyó esto, ¿no? Quiero entrar un poco con lo de la escucha. También estoy viendo los tiempos, igual me toca acelerar un poquito. Usted me tiene que decir, ¿sí? Hemos empezado a menos 20 así y ya llevo como 40 minutos, o sea que tengo que apretarla. La escucha empática y compasiva, ¿eh? Empática ya lo hemos hablado de eso, ponernos en el lugar de los otros. Pero cuando hablamos de diálogo de memorias, de sufrimiento, de dolor, de daño infringido, tienes que aceptar que por ahí tú también has sido perpetrador, no solo víctima. Nosotros también en el día a día generamos violencia en nuestras relaciones todo el día, ¿sí? Entonces ahí hay un elemento que yo he aprendido, el tema de la compasión desde el enfoque budista, digamos, ¿no? O sea, abrazar todo lo que eres, lo bueno y lo malo, del pasado y del presente, abrazarlo y reconocértelo a ti mismo primero. Mira, yo también generé o genero violencia en mis relaciones, en cómo le hablo a mi hijo, en cómo me relaciono con mi marido, en la cuadrilla, en el trabajo, ¿no? Por todo lado. Es tomar conciencia de eso y no marginarlo, abrazarlo compasivamente. Esto es lo que soy. Esto es lo que soy, ¿no? Y ahí la escucha interior. O sea, yo cuando dialogo con los demás, dialogo conmigo mismo. O sea, los demás me ayudan a dialogar conmigo misma. ¿Me seguís? Las dos cosas a la vez, ¿no? Y yo creo que la meditación, porque las prácticas, ¿no? O sea, el diálogo hay que practicarlo, como andar en bici, ¿no? Y yo creo que la meditación, por ese espacio de silencio que abre, ¿sabes? Donde te vas quitando todas las capas, observas tu mente y te las vas quitando un poquito, pues te ayuda, a mí personalmente, como práctica lo digo, ¿no? Yo, si no, no podría, difícil hacer este trabajo, porque mis propias taras también me estarían todo el tiempo metiendo ruido. Los prejuicios que tengo con respecto a otras identidades distintas a la mía también, ¿no? Entonces, la meditación, sí, voy avanzando. Entonces, hay 5 minutos tengo, 5 minutos, Carmen, ¿vale? El tema del silencio, o sea, esta es una o sea, pero el diálogo es hablar, sí, pero también es escuchar, y también está en silencio, ¿no? Entonces, aprendí yo con nuestro grupo de diálogo que hay distintos tipos de silencio, el silencio de muerte y el silencio de vida, que le llamamos en nuestro proceso de aprendizaje en el diálogo de memorias, ¿no? El silencio de muerte, yo diría que es ese silencio, me callo por no decir nada, no vaya a ser qué, tal, y eso reproduce la situación en la que estamos. O sea, estamos jodidos, pero me voy a callar, no vaya a ser que me caiga una piedra, ¿no? Y eso reproduce ¿me seguís? Reproduce esa situación, ese contexto. Cómplices todos de reproducir el conflicto, por estar callados y calladas, ¿no? Y hay la otra cara del silencio, el silencio de vida. O sea, yo estoy en silencio porque estoy en diálogo interior conmigo misma. Entonces creo un espacio de silencio para poder estar
en diálogo conmigo misma y escucharme más profundo. Mi manera de pensar, cómo me relaciono, todo esto, ¿no? Entonces, esas dos caras tiene el silencio. Entonces, ahora, ya hay un cruce, ahora puedes ir por aquí o por allá. Eso es la parte de tomar conciencia, ¿no? Y un poco viniendo a lo nuestro, yo quisiera en cortito, a ver dónde estamos, sí, el diálogo de memorias. Este es un tema que yo creo que nos convoca como país que quiere olvidar, ¿no? Queremos olvidar, pero y andábamos con lo del relato, todo el tiempo con lo del relato. No sé si os suena esa conversación, el relato, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Hemos tenido conflicto, ha habido gente que ha perpetrado violencia por todo lado, ¿no? De todo lado nos han dado, ¿no? Pero yo creo que Bohm vuelve a traernos este tema del diálogo, por la radicalidad del diálogo, ¿no? Él dice que lo que se demanda desde el enfoque dialógico no es una integración de pensamiento o una especie de unidad impuesta, el relato, ¿no? A mi parecer, ya que cualquier punto de vista impuesto sería en sí mismo meramente otro fragmento. ¿Me seguís a eso? Más bien, todas nuestras distintas maneras de ver han de ser consideradas como distintas formas de mirar una única realidad. O sea, la miramos desde distintas sillas. Ese nudo que tenemos ahí como sociedad en medio, como sociedad, como comunidad, como barrio, lo que tú quieras, ¿sí? Como grupo, como familia, como organización, lo que quieras, ¿no? Cada una de ellas tiene un cierto dominio en el cual son claras y adecuadas. O sea, todas esas verdades fragmentadas, todas esas maneras de entender la realidad o el conflicto que tenemos o el nudo que tenemos, todas tienen un valor, porque todas nos ayudan a entenderlo con mayor complejidad. Entonces, con más inteligencia, con más cognición. Y ese es el reto en el que andamos con el tema de la memoria en este país, ¿no? Que algunas quieren imponer su fragmento como si fuera un todo. Y en ese proceso marginamos, generamos más dolor, reproducimos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos entender con más complejidad lo que nos ha pasado? ¿O queremos imponerles a unas, a otras, la manera de pensar que yo creo que se tiene que quedar después de todo esto? ¿Me seguís? Entonces, todo esto que habla de diálogo, escucha, tal, aprendizaje social, cambio social, silencio, eso está aquí y ahora. Eso está en Ucrania, sí, pero está aquí. Ahora mismo, aquí, todas nosotros sentadas y sentados allí. Y ahí la voy a parar. Bueno, un par de cositas, sí. Rapidito, Carmen, disculpa. Ups, ya me pasé. Bueno, básicamente quería comentaros las condiciones básicas para la práctica del diálogo entre múltiples actores, ¿no? Que es el que nos convoca un poco. ¿O me seguís con eso? ¿Sí? Del aprendizaje, ¿no? Yo creo que hay tres verbos que lo sintetizan todo. Y luego voy a hacer un comentario pequeñito. Querer, saber, poder. O sea, yo puedo querer dialogar con el otro, pero no sé cómo. No tengo método, no tengo práctica, ¿no? Yo puedo querer dialogar con el otro, pero no puedo. No tengo el acceso a los recursos de poder que permiten que eso ocurra en una sociedad. En ese sentido, el poder, ¿no? Yo tengo recursos, tengo política pública, tengo acceso a poder, pero ni quiero ni sé. O sé cómo hacerlo, pero no quiero. Entonces, querer, poder, saber. Ahí cuando se juntan esos tres verbos, ahí hay posibilidad de transformación, ahí hay posibilidad de diálogo. Entonces, esa alineación es como los tres astros, Orión con el otro, ahí ocurre, ¿no? Y un contenedor sólido, o sea, tenemos que tener un contenedor, algo que contenga esa conversación, ese grupo,
esos recursos financieros, esos recursos de poder, esa voluntad política, ese conocimiento, ¿verdad?, que contenga la conversación. ¿Me seguís? Cuando digo lo de contenedor, ¿verdad? Un entorno de confianza. O sea, hay que generar relaciones de confianza. Así es como la gente viene a los grupos. Normalmente vienen porque alguien de confianza los convoca. No necesariamente de su misma ideología o su mismo posicionamiento con respecto al conflicto que se esté hablando o el tema que se esté hablando, sino de yo confío en ti. Puede ser distinto a mí, pero hay una relación de confianza que hace que yo vaya, que me entregue al ejercicio, ¿no? Una motivación genuina. O sea, uno tiene que ser intrínseca la motivación, no extrínseca, no que me obligan, tienes que ir a dialogar. Eso aguanta un telediario, ¿no? La condición interior de la persona que dialoga. Esto ya lo he comentado un poquito, no necesito redundarlo, pero hay un comentario ahí. No es lo mismo la condición interior de una persona que está en conflicto o que sale de un conflicto con la condición interior de una persona que no ha estado en un contexto de conflicto. ¿Me seguís? O sea, no estás en el mismo sitio. Y la capacidad para el conflicto, para generar, reproducir y producirlo, es una capacidad determinada desde una condición interior que busca conflicto, que lo quiere reproducir. Entonces, esos liderazgos que han estado en el conflicto muchas veces dan por hecho que ellos son capaces de entrar en un proceso de restauración, ¿no?, de diálogo, y no necesariamente, ¿eh? Y este es el tema, la condición interior, ¿desde dónde? Y luego tiempo. En esta sociedad, mira, de 10 a 12 lo que tú quieras, pero luego estoy ocupado. Entonces vamos a cambiar el mundo, pero de 10 a 12 los sábados, ¿sabes? Que luego tengo que sacar el perro, que tengo que hacer aquello y esto, ¿no? Tiempo, hay que darle tiempo al diálogo, si no, no se genera, ¿no? Y con eso la quiero parar. Con eso la quiero parar y disculpar que me cogía un poco más de tiempo. Hablando de tiempo, vale la redundancia. Pero sí, tenemos media hora, creo, ¿no, Carmen? Bueno, pues gracias a Íñigo y con todo lo que nos ha dicho. Ahora tenemos un ratito para todo lo que queráis preguntarle o lo que se os ocurra. Abrimos el diálogo. Como somos, os voy a comentar, porque ocurre mucho en nuestra cultura, ¿no? Nos cuesta empezar, ¿no? Entonces, conversar 2 minutos con la persona que tienes al lado, tus impresiones de esto, y de por ahí se genera una pregunta ahí, ¿sí? Y luego empezamos, porque nos cuesta mucho, es cultural esto, lo tengo súper identificado. Entonces, hablamos un rato entre vosotras y luego ya abrimos la charla. Bueno, pues ahora que se ha calentado un poquito el ambiente, pues si queréis entramos a un rebote.
preguntas, reflexiones también, pensamientos que os ha generado la conversación. No necesariamente tienen que ser preguntas, también bienvenidas. ¿Ves? Y ahora es difícil parar. Está fantástico, ¿ves? Una vez que empezamos ya no hay que nos pare. La cosa es empezar. Eso siempre es así, ¿no? Entonces, preguntas, reflexiones, lo que queráis, un gusto. Sí, gracias por tu charla. Quizás nos ha faltado algún ejemplo. Entonces, a mí se me ocurre, estaba visualizando en la guerra de Ucrania aquella mesa tan alargada que en un extremo estaba Putin y en el otro extremo estaba, por ejemplo, Macron. Y aquello no funcionó. ¿Qué faltó a tu modo de ver en aquel diálogo? Bueno, aquello no fue un diálogo. Empezando por ahí. Por eso he dicho lo de negociar, mediar y dialogar. Nos venden los políticos, a veces, no siempre, porque tampoco se puede generalizar en la vida, ¿verdad? Hay que relativizar todo, matices hay en todo lado. Nos venden que eso es un diálogo cuando eso no era un diálogo. Eso era ni siquiera era una negociación, eso era un performance, que se dice, ¿verdad? Fue un perfecto, super performance, claro. Ves la foto y ya con eso es suficiente para saber que no es un diálogo, ¿no? Por la disposición del espacio. En el diálogo siempre buscamos un círculo, sillas, poca cosa que haya en medio, que rompe la comunicación entre tú y yo, ¿no? Entonces no era un diálogo. La guerra de Ucrania es todo un tinglao, es un negocio. Este año las empresas armamentísticas han subido un 7% sus ingresos. O sea, al pan, pan y al vino, vino. Me hubiera gustado, y posiblemente igual es el momento ahora, de profundizar un poquito en lo que has abierto con el silencio, con el tema del silencio. El silencio de muerte y el silencio de vida. Me ha parecido algo muy interesante y además porque me preocupa personalmente. Ese silencio de muerte de complicidad. O sea, realmente yo hay muchos momentos que dices, bueno, está ocurriendo lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la guerra o por ejemplo con la crispación política que vivimos en este momento, o con cantidad de problemas que son en nuestra sociedad realmente de eso, de falta de diálogo. Y entonces, claro, lo fácil es el silencio, ese silencio de muerte que creo que has definido. Y el otro silencio también me ha gustado mucho, claro, porque lo normal es que yo me doy cuenta, ¿no?, que vives más desde la reacción, ¿no?, desde lo emocional. Este tío me ha cabreado y entonces salto. Claro, aprender a hacer contar hasta 3 y hacer 2 respiraciones y luego desde ahí ya responder, pues ese silencio me parece que es como precioso. Sí, así es. El silencio de muerte, ¿no? El ver y callar. Yo creo que como sociedad tenemos una deuda ética con nosotros y nosotros mismos. Muchos estuvimos en silencio en muchos conflictos, en el social que hemos vivido. Yo me muevo en eso, me voy para ahí, digamos, ¿no? Pero lo mismo en una familia, cuando ves que la hija le pega al hijo y tú te quedas callada como madre, o viceversa, me da igual, o no, reproduces la posibilidad de que se siga generando violencia con tu silencio cómplice. A veces es por miedo, miedo de verte estigmatizado, significado en la comunidad por dar tu opinión. En contexto del conflicto lo hemos visto eso. Estoy viendo que aquí todos tenemos memoria, hemos vivido lo que hemos vivido, ¿no? Aquí no veo yo chavales de 20 años. Estamos hablando de la violencia que nosotros hemos vivido. ¿Cuántos miramos para otro lado? No, este es un rollo de ellos. Eso una u otra, mejor no digo nada porque igual me cae una piedra a mí. Entonces, por no querer hablar, ayudamos a reproducir ese conflicto, ¿no? Entonces, los grupos te ayudan a perder ese miedo. Las comunidades te ayudan a perder ese miedo, a acompañarte con otras personas, para poder hablar de tu silencio.
En el diálogo, preguntaba sobre ejemplos, el diálogo de Memorias Nafarroa que hicimos con el Foro Social Permanente en colaboración con Gernika Gogoratuz y un grupo de personas significadas y significativas de esta sociedad, cuando empezamos a conversar, cada mes nos reunimos el año pasado durante 6 ocasiones. La primera conversación, cuando ya se juntó el grupo, y yo les pregunté, bueno, ¿de qué vamos a hablar en la próxima sesión? Una vez al mes nos reuníamos en un choco, en el choco de Hashing. Ahora ya lo podemos decir, tengo permiso para hablar ahora ya no tengo por qué estar en silencio. Algunas cosas y otras no. El primer tema fue, hablemos del silencio. Mira, a mí me entró una felicidad cuando el grupo decidió hablemos del silencio. Ahí entendí que nos iba a ir bien. Entonces hay que hablar de estos silencios. Nuestra generación, yo tengo 54 años, y la de mis aitás, generaciones, sobre todo la de nuestros aitás y mi amama, tenían que estar en silencio por una cuestión de supervivencia. O sea, aquí estamos en una dictadura. Entonces tampoco le puedes decir a tu aitá, a tu amama, ¿por qué no me comentaste? Porque te quería proteger. Y yo también de paso, no es que me caiga a mí. Pero ahora el contexto es otro. Ya nadie nos va a matar por decir lo que pensamos. Nadie nos va a torturar por decir lo que pensamos. Nadie nos va a extorsionar, nadie nos va a pegar, nadie nos va a hacer un... Entonces, ¿qué pasa con nosotros que seguimos con ese silencio? Y es por eso que digo que tenemos una deuda ética con nuestra sociedad. Todos y todas. No solo los que perpetraron y generaron violencia, sino los que miramos a otro lado, por miedo, aunque fuera por miedo. Hay una deuda ética. Tenemos que traer más diálogo a nuestra sociedad. Otra persona del grupo de diálogo de memorias decía, a mí lo que me deja perplejo es que en 10 años de disolución de ETA no haya más de esto. Más de esto, no haya más grupos de diálogo, la gente no hable más de lo que nos ha pasado. ¿Qué pasa con esta sociedad? Que seguimos en silencio. No queremos hablar de lo que nos ha pasado. ¿Qué le vamos a pasar a nuestros hijos? Nuestras taras les vamos a pasar. Ahí te lo dejo. Entonces, cuanta más gente, todos tenemos que empujar hacia eso. A mí me parece, ¿eh? Todos y todas. Y el diálogo nos ayuda a hacerlo de una manera cuidadosa, con amor y con compasión, que es como se generan los cambios sostenibles y sostenidos en una sociedad, ¿no? Cuando sales de conflicto, paleado ahí como toda la sociedad, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, no sé si lo he entendido bien, cuando has dicho de ponerse a dialogar sin buscar nada, ¿no? No sé qué palabra le has dado. En sí mismo, ¿no? Y luego has hablado de las relaciones, ¿no? Y me ha sugerido, ¿no? Que ese en sí mismo simplemente como que lo que es importante es la persona, ¿no? Que cuántas cosas ponemos por delante de eso. No sé, me gustaría que si puedes explicar un poco más de ese ir a la persona simplemente por el hecho de querer ir a conocer a esa persona, ¿no? Como que se pone por encima eso a otras cosas. Sí. Pues eso, sí, déjame respirar eso, ¿no? Pues yo puedo hablar de mi experiencia personal, ¿no? Pues yo creo que, mira, todos tenemos nuestras taras, ¿no? Yo tengo las mías y cada uno tiene las suyas, ¿no? Yo cuando vivía en Bolivia
pues era todo un reto, ¿no? O sea, la relación que tenía yo con la españolidad, por ejemplo. Yo soy de Eibar, ¿no? Una familia más o menos euskaldún, más o menos, no todos, ¿verdad? Y entonces la relación con la españolidad era todo un tema para mí, ¿sabes? Por todo lo que en mi sistema familiar. Mi mamá estuvo en el bombardeo de Guernica, por ejemplo. O sea, todo eso se te transmite sistémicamente. Entonces, relacionarte con lo español, en mi caso, ¿no? Por poner un ejemplo, pues era un tema, ¿no? Entonces, eso a mí me interpelaba. Ahí me fui a trabajar a la Agencia Española de Cooperación un año, rodeado de españoles. Me ponían a la noche, venía alguien y ponía un cuadro y no sé qué de España, iglesias de España. Y yo lo quitaba. El día siguiente me ponían otro cuadro, torres de España, carreteras de España. Ya andaban poniendo todo el tiempo. A la noche alguien nos ponía esos cuadros. Entonces tienes que enfrentarte a eso. Eso es lo que quiero decir. No te puedes escapar. O claro, puedes escapar, lo puedes negar, lo puedes marginar. Aquello que no te gusta de ti. ¿Sí? Entonces, si eres capaz de trascender un poco todo eso, entonces ahí vas a encontrarte genuinamente con el otro. No sé si respondo a tu pregunta o estoy en línea con lo que tú estás queriendo transmitirme a mí. Ese es el reto. El reto no es del otro, el reto es yo. Y cómo tú modelas con tus comportamientos aquello que quieres ver alrededor tuyo. Este es el reto. El resto que hagan lo que quieran, pero uno a lo suyo, diría yo. Muy bien, Íñigo. Me ha gustado mucho todo lo que nos has dicho. Parece pues muy difícil todo lo que nos has dicho. Pensaba que nos ibas a animar, yo creo que nos has animado, pero nos has sobreabundado qué sé yo, de dificultades, de cuidados, de observaciones, ¿no? de que es muy difícil, me parece, todo este tema que nos has enseñado y que nos estás diciendo. Entonces, pero bueno, pues te lo agradezco mucho. Me ha gustado mucho también esas condiciones básicas de diálogo, ¿no? Que no es lo mismo, pues quiero dialogar, pero es querer, saber y poder. Me parece que te he entendido que decías. A mí me pasa eso muchas veces, quizás en un ámbito más reducido, no tanto como el que igual aquí nos interesa, que es más político, más general, de tú a tú, donde yo quiero corregir al otro, corregir. Me parece que es una actitud o un comportamiento inadecuado. No sé, no tengo los recursos el querer, creo que sí, pero el saber y el poder no, porque aquí me parece que se mezcla el tema de es peor el remedio que la enfermedad. O sea, si tú te confrontas con el otro y si esa confrontación te lleva al rechazo, en vez de avanzar, yo creo que has retrocedido. Entonces yo me he visto muy reflejado en el silencio negativo, el silencio de muerte. Sí. Bueno, yo creo que la parte que es difícil, fácil, todo este tema, ¿no? Pues eso, no sé, yo no lo veo como, no tengo una mirada finalista de lo que es el diálogo, digamos, ¿no? Es una manera de estar en el mundo, como hay otras, ¿no? Buscar la bronca, pues es una manera de estar en el mundo, ¿no? Buscar la bronca, generarla, eso es una manera de estar en el mundo, ¿verdad? A mí me da más paz interna estar desde un enfoque dialógico en la vida. A otros, esta sociedad no nos enseña. Esta sociedad nos enseña, yo que sé, a andar en patinete, por decir, no nos enseña a andar en bicicleta. Claro, qué difícil aprender a andar en bicicleta, pero pues como todo, con la práctica. Y si vas acompañado, pues mejor. Los grupos de diálogo ayudan, con otros. ¿Sí? Son prácticas sociales. En la escuela no nos enseñan a dialogar. El sistema educativo no es precisamente muy dialógico. Las relaciones de poder, la democracia en que ha quedado, tampoco nos ayuda mucho en el diálogo. Entonces, claro, es nadar a contracorriente, pero bueno, pues nadie dijo que iba a ser fácil una transformación social. Desde este enfoque de cultura de paz, digamos, ¿no? Entonces, no lo veamos como un fin en sí mismo. Es una manera de estar en el mundo.
de querer relacionarte con otra gente desde otro lugar. A mí me rasca, me jode, tal, sí, bueno, pues el conflicto en sí no es malo. O sea, el conflicto, ¿qué te dice el conflicto? Te dice que en este sistema algo está mal, algo está petando. Eso es lo que te dice el conflicto. Ahora, en nuestra sociedad no nos enseñan a relacionarnos con el conflicto de una manera apreciativa y transformadora. Nos dicen que el conflicto es malo, y todos acojonados, hay conflicto y mirando a otro lado, ¿no? Porque no nos han enseñado a relacionarnos de una manera transformadora. A mí me parece que si el conflicto no te transforma, tú no puedes transformar el conflicto. Esta es la paradoja de la cuestión. Entonces, tienes que ir hacia el conflicto desde una perspectiva apreciativa. O sea, esta putada que me está pasando a mí, van a disculpar las palabras que utilizo, este conflicto que yo estoy teniendo con esta persona, con este grupo, con esta comunidad, con mi marido, me da igual, ¿no? Es una oportunidad para que yo crezca. Es una oportunidad para mejorar esta relación. Claro que para eso tienes que quitarte capas. Y eso ya no depende de los demás. Ese es el reto. Sí, dos cositas. Una, reforzando lo que comentabas ahora. Yo estuve un poco pergeñando la semana y con el título de esta semana, desde hace 2 o 3 días, le había cambiado un poco y había puesto, en vez de diálogo y escucha para resolver conflictos, diálogo y escucha para caminar con los conflictos, vamos, para seguir caminando con ellos, pero bueno, se resolverán o no se resolverán, ¿no? Un poco lo que decías del finalista, que para mí me parecía como más real quizá. Y luego la pregunta es sobre el tema del dolor. No sé en qué momento de tu charla me ha venido el tema del dolor, no sé si cuando hablabas de las memorias, porque muchas veces el dolor se presenta como fuente de legitimidad, tanto para la memoria como para el diálogo, para que una posición pues tenga más legitimidad. Y pensaba yo, cuando has dicho que para que el diálogo tenga lugar es bueno suspender los juicios. De alguna manera, bueno, pues eso, tu propio juicio, ¿no? Dejarlo aparcado y vamos a ver qué juicios tiene. Si es posible hablar de suspender el dolor, dado también que el dolor es muy subjetivo, porque hay gente que siendo víctima en primera persona no siente un dolor tan fuerte como otro que dice, es que a mí me duele lo que le han hecho a mi pueblo, ¿no? Así en general, o a mí me duele lo que le han hecho a mi familia. Y no te está hablando de un dolor sufrido por él, ni siquiera sufrido por personas que conozca de cercanía, pero lo vivo con mucha fuerza, ¿no? Ese dolor, o sea que, no sé, es un tema... Sí, el tema de la resolución del conflicto, ciertamente, ¿no? Aprender a vivir con el conflicto, ¿no? Los conflictos se resuelven temporalmente. Vivimos en un sistema vivo, constantemente en movimiento, entonces tenemos que entender que se van resolviendo y la resolución de un conflicto es el inicio de otro, ¿no? Entonces, normalizar la relación con el conflicto. Suspender el dolor. Yo creo que igual para mí el verbo, no te he escuchado, estaba sintiendo eso que estabas diciendo. Yo creo que no es lo mismo suspender el juicio. Cuando tú reconozco mi manera de pensar, ¿no? Y la voy a aparcar un rato. No quiere decir por eso que soy un traidor de mi causa, ni de mi familia o de mi trabajo, lo que sea, ¿no? Pero con respecto al dolor, yo creo que igual es reconocerlo y abrazarlo. Igual son otros verbos los que podríamos utilizar. Si es que la idea del diálogo es trascender, ¿no? Superar, ir más allá de donde estamos, ¿no? Entonces a mí, por lo que vivo, ¿no? Mi propia experiencia personal, digamos, ¿no? Pero también las experiencias de la gente que viene a los procesos. Los grupos de diálogo, pues yo qué sé, yo habré oído 400 testimonios, por lo menos, en estos 7 o 8 años que estoy en Euskadi trabajando este tema. Entonces yo creo que es más bien crear espacios para abrazar el dolor propio y ajeno. Eso nos va a llevar más allá como sociedad, ¿no? No negar. Entonces cuando hablamos del perdón y tal, bueno,
con que reconozcamos el daño causado por nosotros mismos en la cotidianidad de la vida, con que reconozcamos y abrazamos el dolor ajeno y lo hagamos nuestro también, porque va más allá de mi ego esto, ¿no? Somos parte de todo un sistema vivo, ¿no? Una comunidad en conflicto. Somos todos parte de una comunidad en conflicto. Entonces, si eso es así, yo tengo que abrazar el dolor ajeno y hacer lo mío para acompañar y transformar. Sí, yo cambio de tema. A mí me cuesta mucho hablar, no sé hablar y además me pongo muy nervioso. Pero en esta exposición que has hecho, que te agradezco muchísimo, que has dejado cosas muy claras con lo difícil que es verlo claro, además. He entendido que a veces el silencio, el no expresarte, es como mirar a otro lado y entonces no aportas algo que es necesario también. Y yendo al tema de Ucrania, yo veo que Occidente, nuestro Occidente, no sé si estaré en lo cierto, me parece que está en una posición total de aportación de armas, de esfuerzo, simplemente de guerra y nada de paz. Yo creo que si Occidente, todos nosotros, supiésemos expresar nuestra opinión de paz, es decir, todo ese esfuerzo, todo ese dinero de las armas estuviese enfocado en esa dirección, el mundo, no solamente Occidente, sería distinto. Expresar esto que me parece muy importante por mucho que me cueste. Y luego ya ir a una tontería. Has hablado de una palabra en euskera que significa nosotros en vez de simplemente arreman, si me dicen por aquí. Yo no sé euskera, no hablo euskera, pero sí que quiero simplemente recordar una cosa, que a lo mejor muchos de nosotros podemos acordarnos o pasó desapercibida como ejemplo. A mí me llegaban las facturas y las comunicaciones del Ayuntamiento, del Gobierno de Navarra, la factura de la luz, del gas, y venía por un lado en euskera y por otro lado en castellano. Y no sé qué pasó de repente, en unos años, que cambió el tema y había que decir, yo quiero recibir en castellano o en euskera. No sé quién fue el que hizo que todas las compañías poco a poco fuesen cambiando y te hacían elegir, pero me parece que elegir separa el tener que elegir una cosa o la otra separa, mientras que poner las dos posibilidades une, y eso pasa en todo. Nada más. Gracias. Yo te agradezco que hayas hablado, ¿no? Que hayas hablado, ¿verdad? Qué interesante tu intervención, ¿verdad? Yo creo que hay un silencio cómplice, un silencio de muerte en Europa ahora mismo. Poca gente está saliendo en tromba a la calle, ¿no? Por eso he empezado la intervención con lo que he dicho. O sea, nos dicen que tenemos que deslegitimar la violencia, la de los otros normalmente, ¿verdad? Y ahora cuando está ocurriendo esto, España vendiendo armas a todo dar. Francia, el País Vasco, no sé, en Navarra tenéis fábricas de armas, pero ahí en Vitoria había una o hay y tal. Entonces, ¿ahora qué? Todos callados, en silencio. Un silencio de muerte. Nosotros estamos provocando esa muerte en Ucrania también, con nuestro silencio. Eso, tu primer comentario hago uno contigo. El otro, me remito al principio de complementariedad. O sea, euskera y castellano son las dos realidades. Si niegas una, pues ya no está completo el cuerpo social. Independientemente de que tú seas euskaldun o no, eso es que da igual.
El tema nos ha metido en la cabeza hay un rollo, ¿verdad? Con el euskera y el abertzaleismo, el abertzale no, eso da igual, esa es la expresión política. Lo cultural es que hay dos culturas. Entonces, independientemente de si tú lo hablas o no lo hablas, eso da igual. Es negar una parte de tu cuerpo social. Entonces, el cuerpo social lo somatiza. Somatizamos todo eso como sociedad. Nos negamos a nosotras mismas lo que somos por los modelos mentales que nos han metido en la cabeza, que no somos capaces de superarlos, ¿no? Entonces, pues yo siempre soy de esto y aquello también. Pues sigue poniendo euskera y castellano. Solo para que los del euskera sepan que hay castellanos y viceversa, por un ejercicio de convivencia básico y fundamental. Ahora, con eso, pues el euskera va desapareciendo, porque menos gente lo va a pedir. Entonces, ahí hay también un silencio cómplice de una parte de la sociedad con respecto a eso que está ocurriendo. ¿No? Y así es, nos puede doler, nos puede molestar, pues nos rascaremos como sociedad. ¿Qué quieres que te diga? Sí, porque ayer a las 9:15 en este mismo salón hubo estampida general porque se acababa el mundo a las 21:15. Una pequeña anécdota a modo de paradoja, ya que nuestro compañero ha citado la cuestión armamentística. El ponente es nacido en Eibar, ciudad armera que le llaman. Me imagino que no tendrá nada que ver con la posibilidad Imagínate el karma que tengo yo. Bueno, ya. La cuestión que yo quería plantear es el diálogo vital casa mejor con la cultura y la erudición y no con lo que no se llega a alcanzar de niveles intelectuales. Por ejemplo, es más fácil dialogar con Emiliano Zapata o con Maduro o con cualquier líder cubano que con Garamendi u otros de nuestra escala nacional, que no voy a citar para no herir susceptibilidades. Pues eso depende quién quiera dialogar con quién. O sea, eso depende de la persona que se acerca al otro. O sea, por eso te decía yo me fui a trabajar con los españoles para quitarme esa tara de la cabeza. ¿No? Los españoles, el jefe de la Agencia de Cooperación de España allá en Bolivia, decía, mira que somos abiertos, que tenemos hasta un vasco aquí. ¿Sabes? Pues es el problema de ellos. O sea, yo lo que no voy a hacer es que tu problema sea mío. O sea, aquí cada uno que cargue su mochila. Entonces, pues que Garamendi dialoga más o menos, pues bueno, pues depende también de las condiciones, por ejemplo, que os he planteado. O sea, para el diálogo se tienen que dar unas condiciones. Esto no es que te toca la lotería, así de repente, o te pillan en la calle y te dan... No, se tienen que dar unas condiciones. Este es el tema, el querer saber poder y las condiciones, si se dan o no se dan. Muchos diálogos fracasan no porque el Garamendi de turno o el Maduro de turno se ponga terco, sino porque de entrada no se dieron las condiciones para que eso fuera a buen puerto. Y muchas veces los que promueven ese tipo de diálogos lo saben, que no se dan las condiciones. Y entonces te dicen, el diálogo no funciona. No, que no funciona eres tú, que no has asegurado las condiciones. Bueno, pues muchas gracias, Íñigo. Gracias a todos por venir y por estar en esta semana que mañana acaba. Y os recordamos que a las 7:30 tendremos una oración amenizada por el grupo Betel y que con esto acabaremos la Semana Franciscana. Al fondo hay una mesa en la que hay distintos libros, folletos que os podéis llevar y libros para comprar. Y si queréis, pues los podéis ahora adquirir. Pues hasta mañana. Un momento.